El viento frío de Buenos Aires me golpeaba el rostro aquella mañana de otoño. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas y grises, como si la ciudad entera respirara tristeza. Caminaba apurado por la Plaza San Martín, rodeado de ejecutivos, que hablaban al móvil con voces seguras y parejas que reían mientras se tomaban fotos frente a la fuente. Yo, Martín Duarte, el hombre de los trajes italianos y los relojes suizos, cruzaba el lugar con paso firme, aunque por dentro no quedaba nada más que un silencio insoportable. Desde la muerte de mi hijo, hacía 5 años, cada día era un trámite, respirar, trabajar, firmar contratos, todo mecánico, todo muerto, hasta que, en medio de ese escenario indiferente, mis ojos se clavaron en una esquina de piedra húmeda donde un niño, descalzo y sucio, dibujaba con un pedazo de carbón. Quise apartar la mirada, como siempre hacía con esos fantasmas urbanos que nadie quiere ver, pero mis dedos se movieron solos hacia el bolsillo y encontré una moneda. La dejé caer frente a él, sin detener mi marcha. Fue entonces cuando escuché una voz frágil, limpia, que cortó el ruido de la plaza como un cuchillo en la carne. Gracias, señor. Con esto voy a comprar lápices de colores. Me detuve en seco. No dijo pan, no dijo dulces, dijo lápices de colores. Sentí un escalofrío recorrerme entero, una grieta que se abría en el muro helado de mi pecho. Era la primera vez en años que algo me hacía detenerme, la primera vez que me preguntaba si aún estaba vivo. Quiero saber de ti. Comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo. Me giré lentamente, con el corazón golpeando en mi pecho, como no lo hacía desde aquel accidente que me arrebató a mi hijo. El niño seguía allí, inclinado sobre el suelo helado, con las rodillas raspadas y las manos manchadas de hollín. Sus cabellos estaban enredados, su ropa hecha jirones, y, sin embargo, sus ojos azules brillaban como espejos limpios en medio de la mugre. Observé lo que había dibujado: una casa con un jardín verde, un perro jugando, una familia sonriendo bajo un sol inmenso, una escena imposible en ese rincón de la ciudad, pero real en su cuaderno de fantasías. El contraste me desgarró por dentro. Yo, rodeado de edificios que me pertenecían, era incapaz de llenar el vacío de mis propias paredes. Él, sin nada, aún tenía el poder de crear belleza. Avancé un paso hacia él, dudando. Sentí la mirada de un par de ejecutivos que pasaban cerca y torcieron los labios con desdén. Yo era Martín Duarte, el magnate inmobiliario, el que aparecía en las portadas de revistas. ¿Qué hacía acercándome a un niño de la calle? Todo mi mundo de apariencias me gritaba que siguiera caminando, pero había algo en esa voz, en esa gratitud tan genuina, que me anclaba al suelo. El niño levantó la vista y me sonrió, con una naturalidad que desarmaba cualquier coraza. No veía en mí al millonario, ni al hombre poderoso, me veía simplemente como alguien que había hecho un gesto, y ese gesto, mínimo para mí, parecía gigante en su mirada. Me quedé inmóvil, atrapado entre dos fuerzas invisibles, el impulso de seguir siendo el hombre de mármol que todos conocían, y el deseo inexplicable de quedarme ahí, frente a aquel niño que dibujaba mundos mejores en medio de la suciedad. El ruido de la ciudad se desvaneció por un instante. No escuché más motores, ni pasos, ni risas lejanas, solo el rasgueo de ese carbón sobre la piedra húmeda. Recordé, sin quererlo, los días en que mi hijo llenaba hojas enteras de garabatos torpes que yo colgaba en mi despacho. Un vacío se me abrió en el pecho con violencia. Bajé la mirada, respiré hondo y sentí un sabor metálico en la garganta.
Era mi cuerpo recordando que aún podía sentir. El niño notó que no me había marchado. Con un gesto tímido, arrancó una hoja de su cuaderno viejo y me la extendió, como si aquel pedazo de papel fuese un tesoro. Dudé antes de tomarlo, pero al final mis dedos rozaron los suyos, fríos y ásperos. En la hoja había dibujado un árbol enorme, con ramas abiertas que parecían brazos, esperando un abrazo. Para usted, murmuró con voz débil pero firme. Yo no supe qué responder. Solo lo guardé dentro de mi portafolio de cuero, junto a contratos millonarios que de pronto me parecieron insignificantes. Sentí que algo se movía en mí, como un resorte oxidado que volvía a despertar después de años dormido. Esa noche, regresé a mi departamento en Puerto Madero, rodeado de cristales y mármoles que brillaban como un mausoleo. Encendí las luces, pero la casa permanecía oscura por dentro. Dejé el portafolio sobre el escritorio y, al abrirlo, el dibujo cayó al suelo. Lo recogí con manos temblorosas. Me quedé observando aquel árbol dibujado con líneas torpes y un sol que parecía arder detrás de sus ramas. Por primera vez en 5 años, sentí que alguien había puesto un espejo frente a mi vacío. No era un informe, no era una reunión con políticos, no era una cifra en mi cuenta bancaria, era un niño de la calle que me había regalado su mundo en un papel. Me senté en silencio, con los codos sobre las rodillas, y entendí que esa hoja valía más que cualquier contrato firmado en mi vida. A la mañana siguiente, sin pensarlo demasiado, volví a la plaza. El aire era aún más frío y las hojas secas crujían bajo mis zapatos italianos. Busqué con la mirada entre bancos y rincones hasta que lo encontré. Tiago, supe su nombre después, estaba encogido contra la pared, dibujando otra vez. Esta vez con un lápiz mordido y corto. Me acerqué con una bolsa de pan caliente y un abrigo que había tomado de mi armario. El niño me miró sorprendido, pero sin miedo. Le ofrecí la comida y aceptó con una sonrisa que iluminó la mañana gris. Luego, sin pedir nada, arrancó otra página de su cuaderno y me la tendió. Un perro saltaba sobre un césped verde en aquel dibujo. Yo, un hombre acostumbrado a tratos millonarios y discursos vacíos, me descubrí sonriendo como hacía años. No lo hacía. Con el paso de los días, aquella rutina se convirtió en un ritual silencioso. Yo atravesaba la plaza cada mañana, fingiendo que era solo un atajo hacia mis oficinas, pero en realidad buscaba esos ojos azules que parecían ver más allá de mi traje y mi corbata. A veces llevaba empanadas calientes, otras una manta, otras. Simplemente me sentaba en un banco cercano para observarlo dibujar. Tiago hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían una pureza que desarmaba cualquier defensa. Me contó que había vivido en un hogar de menores, que se había escapado porque allí los golpes eran más fuertes que los abrazos, y que ahora sobrevivía de la generosidad ocasional de extraños. Mientras hablaba, no había victimismo en su voz, solo una dignidad inesperada. Cada frase era un puñetazo en mi conciencia. Un mediodía, mientras compartíamos un sándwich, me mostró su cuaderno con más calma. Pasé las páginas una a una y descubrí casas con ventanas abiertas, mesas con comida abundante, madres e hijos tomados de la mano, perros corriendo libres por la orilla de un río. Dibujos sencillos, pero llenos de esperanza. Lo miré fijamente y me atreví a preguntar, ¿por qué siempre dibujas familias, Tiago? Él bajó la cabeza y murmuró, porque nunca tuve una, pero quiero creer que algún día sí. Sentí un nudo en la garganta, tan apretado que tuve que apartar la mirada. En ese instante, entendí que el niño no pedía monedas para comer,
sino para sostener la ilusión de un futuro que todavía no conocía. Comencé a llevarlo a una pequeña cafetería cercana, un sitio donde los baristas me conocían por mis trajes y mi silencio habitual. Al principio me miraban con extrañeza cuando entraba acompañado de aquel niño descalzo y con las manos manchadas, pero pronto se acostumbraron a verlo en mi mesa. Tiago observaba todo con una curiosidad infinita, las vitrinas llenas de medialunas, el vapor que salía de la máquina de café, la gente tecleando en sus portátiles. Una tarde, mientras mordía un trozo de pan dulce, me dijo en voz baja: algún día quiero trabajar en un lugar como este, no para tener dinero, sino para tener donde volver cada día. Sus palabras se clavaron en mí con la fuerza de una verdad incómoda. Yo tenía todo el dinero del mundo, pero no tenía un lugar al que desear volver. La conexión entre nosotros se fue tejiendo sin que yo lo buscara. Empecé a preocuparme si no lo veía en su rincón de la plaza. Sentía un vacío extraño, una ansiedad que me recordaba a cuando esperaba que mi hijo saliera de la escuela. Una tarde, la memoria me traicionó, le grité por instinto el nombre de mi hijo muerto, y Tiago me miró confundido, sin entender. Sentí la culpa atravesarme como una lanza. Esa noche apenas pude dormir. Me pregunté si estaba traicionando la memoria de mi hijo al dejar que otro niño ocupara ese espacio en mi vida. El miedo a perder de nuevo me devoraba, pero al mismo tiempo, era incapaz de apartarme. Había algo en el que me devolvía el pulso, como si cada sonrisa suya fuese un recordatorio de que aún quedaba vida en mí. Con el tiempo, la noticia de mi cercanía con Tiago empezó a filtrarse en mi entorno. Una tarde, en una cena elegante de empresarios, alguien mencionó en tono burlón que me habían visto caminando con un chiquillo harapiento por la plaza. Las risas se multiplicaron, y yo, con la copa en la mano, sentí el ardor de la vergüenza mezclado con rabia. Mi exesposa, sentada frente a mí, aprovechó para lanzar su comentario envenenado: Martín, estás perdiendo la razón. ¿Quieres reemplazar a nuestro hijo muerto con un vagabundo? Sus palabras cayeron sobre la mesa como un martillo. No respondí, pero por dentro me hervía la sangre. Nadie entendía lo que significaba esa conexión. Nadie comprendía que aquel niño me había devuelto algo que ni todo mi dinero había podido rescatar: el deseo de vivir. Días después, la amenaza tomó forma real. Un par de funcionarios de servicios sociales se acercaron mientras estábamos en la plaza. Llevaban carpetas, sellos y un aire de autoridad fría. Me informaron que Tiago debía regresar a un centro de acogida, que no podía seguir vagando por las calles. El niño, al escucharlo, se aferró a mi brazo con una fuerza desesperada. Su mirada gritaba pánico. Conocía demasiado bien esos lugares donde los golpes eran más comunes que los abrazos. Yo traté de negociar, de explicar que podía ayudarlo, pero la burocracia era implacable. Aquella noche, Tiago me confesó entre lágrimas que si lo obligaban a volver, huiría, y ese miedo se instaló en mí como un presagio. Comprendí que lo perdería si no hacía algo. El presentimiento se volvió realidad demasiado pronto. Una mañana llegué a la plaza y el rincón donde siempre estaba Tiago estaba vacío. No había cuaderno, no había dibujos, solo unas hojas sueltas mojadas por el rocío. Sentí un golpe en el pecho, como si el aire se me hubiera escapado de golpe. Pregunté a vendedores ambulantes, a barrenderos, a cualquiera que pudiera haberlo visto. Algunos dijeron que unos hombres con chaquetas oficiales rondaban el lugar la noche anterior. Otros afirmaron haber visto al niño correr hacia la estación. Tomé mi coche sin pensar, con el corazón desbocado, y recorrí cada calle, cada esquina,
como un loco. No era el magnate en su auto de lujo, era un padre desesperado buscando a su hijo. Horas después, en una estación de tren abandonada al sur de la ciudad, lo encontré. Estaba acurrucado en un rincón húmedo, con el cuerpo temblando de frío, y los ojos rojos de tanto llorar. Tenía fiebre, y sus labios murmuraban entre sollozos, «No me dejes, todos me dejan». Esas palabras me atravesaron como cuchillas. Me arrodillé junto a él y lo abracé con todas mis fuerzas, como quien se aferra a la vida misma. «Nunca más, Tiago, yo no voy a dejarte, nunca más», le susurré mientras mis lágrimas caían sobre su cabello enmarañado. En ese instante, el muro que había levantado durante 5 años se derrumbó por completo, y entendí que no estaba salvando solo al niño, él también me estaba salvando a mí. Lo llevé en brazos hasta mi coche, envuelto en mi abrigo, sin importar que manchara el cuero impecable con el barro de sus pies y el temblor de su fiebre. Manejé directo a una clínica privada en Recoleta, y por primera vez en años no me importó en absoluto dar explicaciones ni esconderme de miradas curiosas. Los médicos lo recibieron con dudas, me hicieron preguntas rápidas sobre su identidad, sus antecedentes, sobre por qué un magnate llevaba a un niño sin documentos. Mi respuesta fue simple y cortante: «Es mi hijo». Esa frase salió de mis labios antes de que mi mente la pensara, como si hubiera estado esperando todo este tiempo a pronunciarla. Mientras lo atendían, yo me quedé en la sala de espera, con las manos entrelazadas y el corazón latiendo con un miedo que me recordó lo que significa amar de nuevo. Cuando por fin pude entrar a verlo, Tiago estaba recostado en una camilla, con un suero conectado a su brazo. Me miró con ojos cansados pero llenos de esperanza, como si temiera que en cualquier momento yo también desapareciera. Me senté a su lado y tomé su mano, esa pequeña mano áspera que parecía aferrarse a la vida con cada dibujo. «Tiago», le dije, «quiero que sepas que no importa lo que diga la ley, lo que piense la gente, o lo que digan de mí. Yo voy a luchar por ti. No eres una carga, eres mi razón». El niño, con voz débil, me respondió: «¿De verdad no me vas a dejar?». Mis ojos se nublaron de lágrimas y apreté su mano más fuerte. «Nunca, mientras yo respire, nunca». ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Los días siguientes se convirtieron en una batalla contra todo y contra todos. Los servicios sociales aparecieron con documentos y sellos, argumentando que el niño debía volver a un hogar estatal. Mi exesposa me llamó furiosa, diciendo que había perdido la cabeza, que arrastraría mi nombre por el barro. En las portadas de los diarios aparecieron titulares insinuando que yo me había vuelto loco. «Magnate inmobiliario protege a un niño de la calle». Pero nada de eso me detuvo. Por primera vez en años, sentí que tenía algo real por lo cual pelear. Contraté abogados, enfrenté audiencias, soporté la burla de mis colegas. Cada obstáculo no hacía más que fortalecer mi decisión. Tiago no volvería a las calles, no volvería a ser invisible. Una tarde, durante una audiencia decisiva, el juez me miró fijamente y me preguntó: «Señor Duarte, ¿por qué arriesgar su reputación y su fortuna por un niño al que ni siquiera conocía hace unas semanas?». Guardé silencio un instante, respiré hondo y respondí con la voz firme pero quebrada por la emoción: «Porque él me devolvió la vida». Yo creía que estaba muerto desde la pérdida de mi hijo, pero este niño me enseñó a sentir de nuevo. No es caridad, es amor, y yo elijo amarlo. La sala entera quedó en silencio. Algunos bajaron la mirada, otros se removieron incómodos. El juez anotó algo en sus papeles,
pero en sus ojos vi un destello de humanidad. Por primera vez en mucho tiempo, supe que la balanza podía inclinarse a nuestro favor. Esa noche, al regresar a casa después de la audiencia, encontré a Tiago esperándome en la sala de estar, envuelto en una manta demasiado grande para su cuerpo. La mansión, antes silenciosa como un mausoleo, estaba impregnada con un murmullo nuevo, el sonido de sus risas cuando descubría un rincón, el eco de sus pasos pequeños corriendo por los pasillos. Me acerqué y me senté a su lado. Elmer mostró un nuevo dibujo, un hombre y un niño de pie bajo un mismo techo, con un sol radiante sobre ellos. Lo miré y sentí que me quebraba por dentro. ¿Somos nosotros?, le pregunté con voz temblorosa. Él asintió, sonriendo, y me abrazó con esa confianza que solo los niños que han sufrido demasiado pueden dar cuando por fin se sienten seguros. En ese abrazo, entendí que la lucha recién empezaba, pero que ya no podía dar marcha atrás. Recordé cada mirada de desprecio de mis socios, cada palabra de burla de mi exesposa, cada titular que me ridiculizaba. Ninguna de esas cosas tenía importancia frente a la certeza que sentía en ese instante: Tiago era mi familia. No reemplazaba a mi hijo perdido, sino que me enseñaba que el amor no se divide, se multiplica. Por primera vez desde la tragedia, el peso del luto dejó de asfixiarme. Mis lágrimas cayeron silenciosas sobre su cabello, y en ese silencio supe que había encontrado el coraje para enfrentar cualquier tormenta que viniera. Tiago no era solo un niño abandonado, era la segunda oportunidad que la vida me había negado y ahora me ofrecía con urgencia. Pasaron algunos meses hasta que la sentencia final llegó. Recibí la notificación en mi despacho, rodeado de papeles y contratos que, por primera vez, me parecieron irrelevantes. El documento confirmaba la adopción oficial de Tiago. Me quedé en silencio, con el sobre abierto entre mis manos, mientras una oleada de alivio y emoción me recorría el cuerpo. Esa misma tarde lo llevé a casa con una mochila nueva llena de útiles escolares y ropa limpia. Cuando cruzamos juntos el umbral de la mansión, él se detuvo, miró las paredes blancas y dijo con ingenuidad: aquí ya no falta color. No entendí hasta que vi sus dibujos pegados en cada rincón, transformando los muros fríos en un hogar vivo. Su risa llenó los pasillos que habían estado mudos durante años, y comprendí que ese sonido era mi verdadera riqueza. La transformación no quedó solo en mi casa. Con el apoyo de abogados y colaboradores de confianza, creé una fundación con el nombre de mi hijo fallecido, destinada a proteger y educar a niños en situación de calle. Tiago se convirtió en el símbolo vivo del proyecto. Lo presentaba en actos, sonreía en fotografías y mostraba sus dibujos como banderas de esperanza. Cada trazo suyo era un recordatorio de que un gesto pequeño podía encender revoluciones silenciosas. Mis antiguos socios seguían murmurando que había perdido la cabeza, pero yo sabía que había recuperado el corazón. Ya no era el hombre de mármol que caminaba por la plaza sin mirar a nadie. Ahora caminaba tomado de la mano de un niño que me enseñaba todos los días que la vida, incluso en su fragilidad, podía ser luminosa. El tiempo empezó a fluir de otra manera. Las mañanas dejaban de ser silenciosas. Ahora se llenaban con el ruido de lápices de colores cayendo sobre la mesa, con preguntas ingenuas sobre la tarea escolar, con dibujos pegados en la heladera como trofeos de un campeonato invisible. Descubrí que lo que antes me parecía rutina, desayunar juntos, esperar a alguien que regresara de clases, escuchar una risa desde el pasillo, era en realidad el milagro cotidiano que me había faltado. Yo,
que había pasado años asistiendo a cenas exclusivas y firmando contratos millonarios, encontraba ahora más valor en acompañar a Tiago a comprar cuadernos que en cualquier operación financiera. Sentía que la vida, por fin, tenía textura, olor y sonido. En una entrevista para un periódico local, me preguntaron qué me había llevado a cambiar de rumbo, a exponerme públicamente, adoptando a un niño de la calle y creando una fundación. No hablé de filantropía ni de responsabilidad social, tampoco de cifras ni de imagen empresarial. Solo respondí: un niño me enseñó que la riqueza más grande no está en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos. Aquella frase se replicó en redes sociales, y la fundación comenzó a recibir apoyo inesperado, donaciones anónimas, voluntarios jóvenes, familias dispuestas a abrir sus puertas. Miré a Tiago esa noche, mientras coloreaba un sol desbordando de la hoja, y entendí que lo que había empezado con una moneda arrojada en la plaza, se había convertido en un movimiento de corazones. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Tu opinión importa. Escribe abajo de qué lugar del mundo nos acompañas. El día en que Tiago recibió su primer boletín escolar, lo encontré esperándome en la puerta, con el uniforme arrugado y los zapatos aún polvorientos de jugar en el recreo. Sostenía el papel con nerviosismo, como si temiera que no fuera suficiente. Cuando me lo entregó, sus notas eran más que números, eran conquistas, pequeñas batallas ganadas después de noches de miedo y hambre. Lo abracé con un orgullo que me quemaba en el pecho. Esto es solo el comienzo, le dije, y vi cómo sus ojos se iluminaban, reflejando algo que durante años me había estado negado: futuro. Aquella mansión que antes parecía un mausoleo, ahora era un refugio, y ese niño que había encontrado en una esquina dibujando con carbón, se había convertido en mi razón de despertar cada mañana. En el aniversario de la fundación, organizamos un evento en la misma plaza donde nos habíamos conocido. Esta vez no había indiferencia ni sombras olvidadas, había música, risas y decenas de niños pintando en caballetes improvisados. Tiago, con su cuaderno bajo el brazo, se acercó a la fuente y me tomó de la mano. ¿Te acuerdas?, me preguntó, señalando el rincón donde yo lo había visto por primera vez. Asentí, sintiendo que un ciclo se cerraba. Ese día me regalaste una moneda, pero en realidad me regalaste algo mucho más grande, una vida nueva. Su voz se quebró y yo lo abracé fuerte, consciente de que el verdadero cambio no había sido solo suyo, sino mío. 5 años después, Buenos Aires amanecía distinta para mí. El otoño seguía vistiendo las calles de hojas secas, pero ya no lo veía con la melancolía de antes, lo vivía como un recordatorio de que todo puede renacer. Tiago, ahora con 13 años, se preparaba para inaugurar su primera exposición de dibujos en una galería del barrio de Palermo. Lo observé desde un rincón de la sala, vestido con un traje sencillo que él mismo había escogido, con los ojos brillando de emoción y los dedos manchados de grafito. Sus cuadros mostraban escenas que parecían imposibles: niños de la calle corriendo en parques soleados, familias riendo en mesas abundantes, abrazos donde antes había soledad. Cada trazo era un testimonio de que la esperanza, cuando se riega con amor, florece hasta en el asfalto más duro. La galería estaba llena. Críticos de arte, periodistas y familias enteras se detenían frente a los cuadros, comentando con asombro la fuerza de esas imágenes.
Pero lo que más me impactó fue ver a un niño pequeño, descalzo, tímido, acercarse con los ojos clavados en los colores vivos. Tiago lo notó enseguida, se arrodilló frente a él y sacó un lápiz de colores de su bolsillo. ¿Quieres dibujar conmigo?, le dijo con naturalidad, como quien entrega una llave a un mundo nuevo. La escena me hizo contener las lágrimas. La rueda de la esperanza continuaba girando, y mi hijo elegido se había convertido en la chispa que encendía otras vidas. Yo, desde la distancia, supe que ese era el legado más grande que podía dejar. Con la creación de la Fundación Santiago Duarte, bautizada en memoria de mi hijo fallecido, logramos abrir 3 centros comunitarios en distintos barrios de Buenos Aires. Cada espacio ofrecía techo, comida y, sobre todo, talleres de arte y música. Tiago se convirtió en el rostro visible de la iniciativa, un adolescente que había sido rescatado de la calle y que ahora inspiraba a otros con su historia. Lo veía pararse frente a auditorios llenos de jóvenes, contando su vida sin vergüenza, con una madurez que me conmovía. El arte me salvó de la oscuridad, repetía, mostrando su cuaderno viejo como reliquia, y cada vez que lo escuchaba, yo sentía que mi hijo perdido también estaba presente, acompañándonos en silencio a través de ese legado transformador. Un año después, recibimos la invitación de un congreso internacional en Madrid, dedicado a proyectos de infancia vulnerable. Viajamos juntos, y recuerdo a Tiago mirando por la ventana del avión, con la misma fascinación con la que años atrás observaba las vitrinas de la cafetería. En el evento, presentó una de sus obras, un mural enorme donde aparecía un árbol, con ramas abiertas, similar al primer dibujo que me regaló en la plaza. Debajo escribió una frase sencilla: un gesto puede cambiarlo todo. La ovación fue unánime. Yo lo observaba desde la primera fila, con el corazón rebosante de orgullo, sabiendo que aquel niño al que le lancé una moneda ahora lanzaba esperanza al mundo entero. 5 años después de aquella mañana en la plaza, la mansión donde antes reinaba el silencio se había convertido en un hogar lleno de vida. Los muros estaban cubiertos de murales pintados por Tiago y otros niños de la fundación. Las cenas familiares reunían a voluntarios, jóvenes artistas y chicos que habían encontrado en nuestra casa un refugio temporal. Yo ya no era el hombre de los relojes suizos y las corbatas impecables, sino alguien que aprendió a arremangarse para preparar una sopa, a escuchar historias de dolor y a acompañar en la reconstrucción de sueños. Cuando caminaba por los pasillos, iluminados con dibujos y risas, comprendía que la herida de mi hijo muerto nunca desaparecería, pero había cicatrizado de una manera que me permitía respirar y dar vida a otros. Una tarde de otoño, en el aniversario de la fundación, organizamos un evento comunitario en la Plaza San Martín, el mismo lugar donde todo comenzó. Había música, puestos de comida, juegos y un taller de dibujo al aire libre. Decenas de niños pintaban con lápices de colores sobre caballetes improvisados. Tiago, ahora alto y seguro de sí mismo, se subió a un pequeño escenario y mostró aquel cuaderno viejo, el mismo que cargaba cuando lo encontré. Lo levantó en alto y dijo: este cuaderno fue mi refugio cuando no tenía nada. Hoy quiero que sea el símbolo de que cada niño merece una oportunidad. El aplauso que siguió retumbó en la plaza como una ola de esperanza que se expandía hacia cada rincón de la ciudad. En el cierre de aquella jornada, me invitaron a decir unas palabras. Subí al escenario con el corazón latiendo como no lo hacía desde hacía años. Frente a mí, cientos de personas esperaban, entre ellas empresarios,
familias y niños que habían encontrado un lugar en nuestra fundación. Respiré hondo y miré hacia el rincón donde una vez vi a Tiago encogido en el suelo. Todo comenzó con una moneda, dije con la voz quebrada, una moneda que no compró pan ni dulces, sino lápices de colores. Ese gesto me devolvió la vida y me enseñó que la riqueza verdadera no está en lo que poseemos, sino en lo que compartimos. Sentí un silencio reverente antes de que los aplausos llenaran el aire frío de la plaza. Cuando bajé del escenario, Tiago corrió hacia mí y me abrazó con la misma fuerza con la que me había suplicado años atrás que no lo dejara. Ahora no había miedo en sus ojos, sino confianza y gratitud. Al fondo, entre la multitud, vi a otro niño pequeño con los pies descalzos, observando todo con timidez. Tiago lo notó, sacó un lápiz color rojo de su bolsillo y se lo entregó con una sonrisa. ¿Querés dibujar conmigo? El círculo se cerraba y se abría al mismo tiempo. Lo que nació de un gesto mínimo se había convertido en un legado vivo, una cadena de compasión que seguiría multiplicándose mucho después de nosotros. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Tu opinión importa. Escribe abajo de qué lugar del mundo nos acompañas.